Aleluya, gloria al Señor. Y con ese canto de alabanza, ¿cómo no estar agradecido, contento? Yo no sé usted, pero yo aquí estuve tarareando, cantando, gozosa, porque mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido fiel. Así que sean todos bienvenidos a esta reunión que hemos preparado con mucho amor. La verdad que, ¿qué más podríamos hacer nosotros si Él ya hizo todo por nosotros? Nosotros solo debemos de caminar en obediencia con ese corazón agradecido porque su misericordia el día de hoy nos ha alcanzado. Sean todos bienvenidos a esta reunión. Y este micrófono está abierto. Ahorita es el momento, es la oportunidad para poder saludar a sus hermanos, para saludar a sus amigos. Mire, estoy bien contenta porque ya hoy es 2 de diciembre. Qué bueno que nosotros no celebramos muerte, nosotros celebramos la vida. La Navidad ya está. ¿Y la Navidad qué es la Navidad? Es cuando Jesús nace en su corazón. Así que la Navidad debería de ser todos los días. Yo soy de esa metodología. Todos los días quisiera ver mi árbol navideño prendiendo esas luces que significan esperanza, esas luces que significan vida. Eso es lo que significa. Eso es la Navidad, que Cristo vive en su corazón. Aleluya. Vamos a ver si compartimos un poco, si platicamos mientras nos llegue el momento de cantarle al Señor con este corazón agradecido. Amén, hermanos. También por acá agradecidos con el Señor por tenernos en esta reunión. Estamos en el lugar donde Él nos quiere, aprendiendo de su palabra, hermanos, y verdaderamente que no se nos olvide ese hermoso significado de por qué celebramos la Navidad verdaderamente. Y como decía la hermana Mina, eso hermoso de ver ese árbol, esas decoraciones, pero que sea eso que quede en segundo plano y que siempre sea importante y que lo importante siempre sea ese precioso nacimiento de nuestro Salvador y que jamás lo olvidemos, hermanos. También puede que no estemos muchos hoy en Zoom, pero gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Y que esta grabación la pueden ver los hermanos por Facebook Live. No sé si hay también personas, pero bendiciones también a ellos. Y pasar micrófonos también, alegres también por todos acá para aprender más y dispuestos a seguir aprendiendo de su palabra. Bendiciones. Gloria al Señor Jesús, claro que sí, porque Navidad es cuando Él ha nacido y Él ya nació en mi corazón, como dice Aroncito, también ya nació en el de Él. Eso es Navidad. Navidad es todo el tiempo. Nosotros celebramos la vida, celebramos el amor, celebramos la soberanía de Dios, celebramos el milagro de vida, aleluya. Así que vamos a ver, siga compartiendo, siga saludando y también sí. Damos un saludo especial a todos estos hermanos y amigos que nos están escuchando en las otras redes sociales. Sean todos bienvenidos. Mire, hoy Dios tiene algo preparado para usted. Yo sé que sí, solo es que nosotros tengamos esa conexión con el Señor porque siempre hay algo para cada uno de nosotros, porque el Señor, su palabra, dice la Biblia, nunca regresa vacía. Vamos a ver quién más quiere saludar al pueblo de Dios. Dios les bendiga, amados, contentos por una nueva oportunidad que el Señor nos da, que nos permite poder acercarnos delante de su presencia. Estamos agradecidos porque Él nos ha regalado un día más y hoy podamos aprender del precioso tiempo que Él nos da. Bendiciones, hermanos, un abrazo. Aleluya, gloria al Señor. Así que a compartir, a esperar, a confiar, a creer en ese tiempo maravilloso que el Señor nos regala. Gloria al Señor. Todavía tenemos chance. Vamos a ver, anímese, que la enfermedad no sea un motivo para que le robe el gozo de su salvación. Que la necesidad de algo no nos sea un motivo que nos robe el gozo de nuestra salvación. Que la angustia no sea un motivo que nos robe el gozo de mi salvación. Así que, hermano y hermana, anímese. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Vamos a ver quién más quiere saludar.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo volver a escucharles y volver a estar reunidos en esta noche. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Les amamos en el Señor. Amén, aleluya. También nosotros les amamos, familia Delgado Aguilar. Un abrazo a todos, desde el más chiquitito hasta el más viejito. Gloria al Señor por eso. Vamos a revisar, vamos a ver si alguien está conectado en el chat. No todos estamos bien, gracias a Dios. Y yo sé que a cada momento se van uniendo más personas, porque así es cada quien sabe lo que debe de hacer y hoy es el día que el Señor ha hecho para nosotros. Así que gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están ya conectados, por esa búsqueda constante, por esa fe, pero sobre todo por creer en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Hoy sí, en serio, el último saludo. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con Dios porque nos ha dado un día más y porque, como usted dice, hermana, y lo ha dicho algunas veces, su misericordia es para siempre. Aunque muchas veces a nosotros, los humanos, no lo merecemos, su gracia nos cubre, nos guarda, nos guía. Y aquí estamos, agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado, por las cosas que incluso no hemos reparado que Él ha intervenido en favor nuestro. Pero estamos agradecidos con Él, le damos la bienvenida a todos en esta hora y que el Señor les bendiga abundantemente. Aleluya, gloria al Señor, así es, su misericordia nos ha alcanzado, por eso estamos aquí, porque Él ha sido bueno y nos ha ido a despertar el día de hoy, su aliento de vida nos ha alcanzado. No desperdiciemos el momento tan especial. Hoy tenemos un jueves de enseñanza muy bonito. Vamos a aprender sobre las parábolas, que está dividido en varias partes. Hoy empezamos con la parte 1. Así que este estudio es bonito porque usted el jueves puede interactuar con el predicador, en el cual usted puede detenerlo con todo respeto, lógicamente, que termine la oración, viene y hace su pregunta, algo que usted no entiende, o anótela en su cuadernita, en su libreta, y cuando haya el espacio de preguntas, usted la puede hacer. Igual en Facebook Live, en YouTube, usted puede hacer las preguntas, que si usted no está viendo este programa en vivo, porque no ha podido, usted lo puede ver en repetición, igual nos puede dejar sus preguntas y ahí va a haber una respuesta siempre para la duda que usted pueda tener en este momento. Así que sin preámbulos, también vamos a cantarle al Señor, vamos a decirle al Señor lo maravilloso que es, lo bueno que Él es, también digámoselo cantando, porque mi Dios ha sido fiel, mi Dios es bueno, y eso digámoselo con esa actitud de reverencia, porque le va a cantar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, con ese espíritu navideño, hermanos. Ya viene la hora de la torreja, ya viene la hora de compartir. La Navidad es tan hermosa porque es la época que todo el mundo sonríe, todo el mundo es feliz, todo el mundo da sin esperar nada a cambio. Así fue el Señor Jesucristo. Ella ha sido y sigue siendo en nuestra vida. Suenen dulces himnos entonces. Vamos a ver. Suenen dulces himnos gratos al Señor y oígase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oye
Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Esperamos en el nombre de Cristo Jesús que escuches este canto que hemos entonado para ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria sea nuestro Dios. Lo hemos cantado a una sola voz con mis hermanos, porque ese cantar de gloria que se oyó en Belén, queremos que sea nuestro cántico también. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de entonar este canto a ti, Padre. No es casualidad, Señor, no es porque podemos, sino porque tú lo has permitido. Eres bueno, Señor, eres soberano, eres misericordioso, eres amoroso. Gracias, Dios, gracias con este pecador que has entregado todo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nuestro corazón está alegre, está contento, Señor, por ese sacrificio que has hecho en la cruz y que nosotros no merecíamos. Padre, perdona nuestros pecados, aún aquellos que ni siquiera sabemos que cometemos, Señor. Revélanos, Padre, para no poder seguir en esta situación. Queremos siempre honrarte, alabarte, glorificarte, exaltarte. No queremos pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Tú mereces todo, tú mereces la honra, tú mereces la gloria y el poder. Padre, estamos con un corazón agradecido, Padre, porque nos has brindado esa redención como hemos cantado. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, nosotros tributamos también nuestra adoración. Gracias, Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo amado en busca de este vil pecador. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por mandarnos a buscar, Señor. Pero sobre todo, gracias porque has abierto nuestros ojos para poder reconocer al Cristo resucitado, ya que Él es el único camino para llegar a ti. Gracias por la victoria, Señor. Gracias por estas fechas importantes, que no es la fecha, Señor, sino la vida que representa el Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nosotros seguros estamos en ti, en el hueco de tu mano, porque sabemos que la muerte no es el fin, Señor, sino es que cuando empieza todo, Padre. Una vez que venimos a ti, ya empezamos a vivir en lo eterno. Te damos gracias por adoptarnos como tus hijos y darnos la oportunidad de alabarte, de cantarte y de exaltarte. Bendito Dios. Señor, en esta noche también pedimos que nos des la sabiduría, Señor, para poder interpretar tu palabra. Dale sabiduría también al predicador de esta noche, Señor, para que seas tú guiándole y que las palabras que salgan de su boca sean las correctas, Señor, las que tú quieres que tu pueblo escuche. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te glorificamos porque tú no te olvidas de nosotros, Señor. Aunque seamos infieles, tú permaneces fiel. Cuando estamos cayendo, vienes y nos levantas, Señor. Cuando estamos tristes, vienes y nos alientas. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias porque tu mirada no se aparta de nosotros. Gracias por tu fidelidad. Gracias por el día que nos has permitido vivir. Gracias, gracias por la prueba, porque en cada una de ellas tú te vuelves más fuerte en nosotros. Permítenos ir menguando y que tú vayas creciendo cada día en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios. Iglesia, espero que ya esté listo con su Biblia, con su lápiz, su libreta y poder interactuar. Participemos en el nombre de Cristo Jesús. Podemos leer los versículos que nos soliciten. Es una manera de decir también, Señor, aquí estoy yo también quiero leer. Mire, y no es porque no es por molestar, pero si usted hoy no leyó la Biblia, hoy es el bonito momento, el bonito tiempo, porque así es mi Dios de misericordioso y nos permite que hoy busquemos esa cita bíblica y podamos abrir la Biblia y leer su palabra, que es viva y eficaz
y penetra hasta el fondo de nuestro corazón. Así que Dios les bendiga y quedamos con nuestro hermano Joseph Rodríguez. Amén, iglesia, Dios les bendiga. Gracias a Dios por un día más que nos regala y la oportunidad de poder estar juntos a ustedes en esta noche, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar con este estudio hermoso que Dios nos ha estado regalando cada jueves. Hoy retomamos nuevamente lo que son estas claves de interpretación bíblica. Pues que muchos de nosotros pues ya manejamos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, tal como les decíamos desde el inicio, y pidiéndole a Dios pues ya de un solo comenzar y que sea Él pues guiándonos y orientándonos en cada cosa que vayamos a estudiar en esta noche, ¿verdad? Siempre me gusta comenzar con esta parte como para que vayamos viendo cómo vamos avanzando jueves a jueves. Y es que ahorita estamos estudiando lo que es la hermenéutica, ¿verdad? Cómo sacarle, por decirlo de alguna u otra manera, cómo sacarle el jugo a cada versículo e interpretarlo correctamente. Hay muchas personas que afuera creen, no, es que al final todo es relativo, ¿verdad? Y creen que la Biblia tiene muchas interpretaciones o que pues al final nadie sabe cuál es la verdad. Y esto no es cierto. Hay una forma correcta de interpretar las escrituras y ya luego pues siempre hay pasajes muy difíciles de interpretar, pero cuando nosotros vamos primero entendiendo los fundamentos y lo básico, pues ya lo demás el Señor lo va dando y lo va añadiendo correctamente y hemos estado viendo todo esto, lo que son, ustedes recordarán lo de las figuras literarias, modismos hebraicos, vimos también que eran los tipos y los símbolos, y hoy ya vamos a entrar a uno de los temas que a su servidor le apasionan mucho, y este es el tema de las parábolas. Yo sé que las parábolas es algo que nos gusta a muchos y no es para menos, ya que una de las personas que más utilizó las parábolas para poder dar sus enseñanzas, ¿quién creen que fue? Alguien que me ayude con el micrófono. ¿Quién fue? Esa es la primera pregunta. Una persona que usó las parábolas mucho para sus enseñanzas. Vamos a ver. Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, el Maestro, ¿verdad? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. En su tiempo aquí en la tierra, una de las enseñanzas que más utilizó para revelarnos las verdades de Dios fueron las parábolas. Y es bien interesante porque pues deberíamos de nosotros usarlas más, ¿verdad? Yo me pongo a pensar como cuando las veces que Dios me da la oportunidad de predicar y definitivamente nos hace falta muchísimo, ¿verdad? E incluir parábolas de nuestro día a día es necesario. Él enseñaba así, es importante que nosotros también lo hagamos y aprendamos a hacerlo de esa manera. Pero mucho más importante que aprender a usar parábolas, mucho más importante que eso es aprender a discernir e interpretar las parábolas que son perfectas y fueron las que el Señor Jesús ya dejó. Y las parábolas que el Señor Jesús, o las que se encuentran, mejor dicho, en las Escrituras y que les podamos sacar el jugo. Mire, este es un estudio un poquito más extenso de las parábolas. Y es extenso por la razón de que es muy importante. Digamos que todo lo que hablábamos antes de las figuras, los modismos, los tipos, los símbolos, nos sirven como un fundamento precisamente para las parábolas. Y el objetivo de este estudio, pues, es que no haya una prisa, pero a la vez que le podamos realmente entender, porque las parábolas, hermanos, las parábolas, hay gente que cree que son como sencillas. Como simples, ¿verdad? Y no tenemos que confundir lo simple con algo que carece de quizás de profundidad, ¿verdad? A veces una parábola puede leerse de una manera sencilla y podría verse como fácil, pero contiene verdades demasiado profundas que al día de hoy hay muchísimas parábolas que personalmente no podría decirle significa o poder decirle a esta parábola yo ya le saqué el jugo, ya no tengo nada más que sacarle, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús habla del reino, que nos compara con los finales de los tiempos, es increíble los misterios que están contenidos en las parábolas y que serán reveladas solamente a aquellos que son como niños, ¿verdad? Los que de verdad quieren o queremos aprender, que queremos saber, que venimos a la palabra de Dios con un deseo de humildad, pero también con el deseo de querer aprender, ¿verdad? Si
si realmente nosotros, este es un tema que no nos interesa o que no quisiéramos pues entender, muy probablemente estos preciosos tesoros van a seguir estando ocultos a nuestra vida y a nuestros corazones. Y eso es un temor verdaderamente grande y al cual quisiera que ninguno de nosotros jamás llegara, ¿verdad? Así que siempre pudiéramos tener la humildad de poder recibir estas enseñanzas y lo que cada uno de nosotros va a hablar. Así que, ¿qué es una parábola? Bueno, rápidamente dice que una parábola es una curva formada por dos líneas o ramas simétricas. No, espérenme. De un eje y en que todos sus puntos, yo creo que esta me equivoqué de diapositiva. En un segundo. Sus puntos están a la misma De distancia matemáticas. y de directriz. Ingeniero, al fin. Y de directriz. Pero miren, lo hice también como una broma, pero les quiero comentar que realmente la figura que ustedes miran a su derecha está directamente relacionada con lo que es una parábola en realidad. Y van a ver qué interesante que es esto, ¿verdad? Es cierto que la definición matemática en sí misma, digamos, podríamos decir que no es literalmente lo que nosotros queremos aprender el día de hoy, pero su aplicación es demasiado importante para nosotros. Quiero que leamos un poquito la definición de lo que es una parábola, digamos, en las escrituras y luego retomemos el gráfico anterior. Tal vez alguien me pueda ayudar con esta hermosa lectura de lo que Ahí es. voy. Vamos pues. Vamos pues, parábolas. Las parábolas de Jesús son un aspecto muy característico de su ministerio de enseñanza. El término parábola se deriva de dos vocablos griegos. Para, una preposición que significa al lado de o junto a. Valle, el verbo echar o arrojar. Juntos indican algo puesto al lado de otra cosa para indicar la semejanza entre las dos cosas. Brevemente, parábola significa entonces semejanza. ¿Así? Semejanza. ¿Así? ¿Verdad? Y gracias mamá por realmente ayudarnos con esa lectura. Cuando nosotros vemos acá primero lo que mencionábamos en un inicio, que Aarón nos comentaba, que la parábola es un método de enseñanza de Jesús muy característico de él, muy característico. Y nosotros vemos que en sí la palabra parábola proviene de dos vocablos griegos. La primera parte, que quiere decir como al lado o junto a, y la segunda parte que quiere decir como echar. Entonces es como poner dos cosas al lado de otra, ¿verdad? Entonces digamos que eso sería una parábola. Cuando nosotros vemos en el gráfico anterior, yo quiero que tratemos de observarlo un poquito más detenidamente. La parábola, digamos que está marcada en azul. Voy a ver si logro hacerlo un poquito más grande, de manera que todos podamos observarlo mejor. Solo para efectos de que podamos entender verdaderamente qué bonita la aplicación de esto. Esto solo es con el fin de que nosotros pues podamos tener una buena comprensión de lo que es la parábola y cuánto realmente nos impacta o nos interesa de esto al día de hoy. Digamos que si esta es la parábola, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que hay dos líneas que se ponen una junto a la otra, pero las dos líneas vienen a pegar en este punto de intersección, este puntito azul que ustedes pueden ver marcado acá. En este caso, podríamos llamar en un término, digamos, de las escrituras, digamos que ese punto es la verdad que el Señor nos quiere enseñar. Esa es uno de esos puntos, es la verdad que Dios nos quiere enseñar. Es uno de esos puntos, o mejor dicho, el punto azul es la verdad que Dios quiere enseñarnos. Y ahora, las dos líneas, una de ellas representa
digamos la de acá arriba, la forma literal del significado de cómo decir esto, y la forma de abajo, digamos que lo podríamos decir en un sentido figurado. Por decirle de una manera un poquito, tratando de aclarar un poquito, una de las curvas, una de las líneas es hablar de forma literal, y la otra de las formas es hablar de forma o en sentido figurado. Si usted recordará un poquito cuando ya hablamos de eso de la figura. Entonces, una de las líneas nos quiere hablar en un sentido literal y la otra de las líneas nos quiere hablar en un sentido figurado, pero el objetivo es que las dos van a ir a dar a la misma verdad. El objetivo es que nosotros podamos comprender a ambos lados porque contienen la explicación de la verdad a la cual nosotros queremos llegar. Entonces, cuando nosotros leemos nuevamente lo que es una parábola, ahí dice poner una cosa junto a la otra, pero vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y ahora alguien me ayuda a leer esta otra observación que es necesario hacer respecto a las parábolas. Una observación. A ver si alguien nos ayuda ahí con la lectura. Vamos a ver. Por acá. Observemos que la parábola es semejante al símil, excepto que sus detalles se han aumentado para formar una narración. La parábola es una extensión del símil. Pregunta, ¿recuerda lo que es el símil? Es una gran pregunta. Y la pregunta es si de verdad alguien recuerda lo que es el símil. Solo así como medio. Igual Es tenemos una comparación. Es una comparación. Wow, excelente. Es que así es como uno tiene que hablar, ¿verdad? Con claridad. Y realmente que eso es. Recordemos que el símil era una figura literaria en la cual nosotros comparábamos un objeto al otro. Recordemos otra vez esta imagen. Entonces, si pudiéramos graficar un símil, entonces queremos decir que la curva de arriba se está comparando con la curva de abajo, a una forma como de espejo, ¿sí? Pero los dos quieren llegar a un mismo significado, a un mismo punto. Entonces, digamos que el símil es una comparación de una figura literaria y una parábola es la extensión de un símil. Es como agarrar un símil y hacerlo más largo. Y para ello se convierte ya después en una especie como de historia o una especie de narración. Pero repasemos un poquito lo del símil, solo para que terminemos de comprender este tiempo, pues. Y tal vez alguien nos ayuda aquí como una especie de repaso de lo que era el símil. No vamos a revisar los versos, solamente se los dejo ahí por si usted quiere volver a leerlos, pero sí solamente me interesa que hoy repasemos la definición de lo que era el símil. Una de las varios tipos de figuras literarias, que usted recordará que pasamos 3 clases de figuras literarias, que esas no están subidas, pero que espero que recordemos, ¿verdad? Sobre las figuras literarias. Tal vez nos ayudan ahí con la lectura. Dice el símil, figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa no similar. El símil usa una de las palabras como, así, semejante, etcétera, declarando expresamente la semejanza entre las dos cosas. Entonces nosotros tenemos así como cuando nosotros estamos diciendo, era así como tal cosa que decíamos, ¿se acuerdan? Que poníamos los ejemplos, era semejante a tal cosa y decíamos, entonces todo eso es un símil. Y quiero comentarles que esta exacta toma o diapositiva que estamos viendo en este momento es la misma que nosotros vimos cuando estudiamos el símil, sin agregar ni quitarle nada. En ese momento, desde ese momento ya habíamos hecho esta observación que salía aquí abajo. El símil prolongado también se puede considerar una parábola o una alegoría. Ya vamos a ir entrando en estos detalles. Pero hoy básicamente es principalmente para ver como lo que es una introducción al símil. Perdón, a las parábolas. Que podríamos definirlo en
en esto, que es como una especie de símil prolongado. Ahora, un tema importante a tocar es cuál es el objetivo de las parábolas o cuál es la razón de las parábolas, que pareciera que el objetivo nosotros lo podemos encontrar en estos versículos de Mateo, que me acompañe a ir buscando Mateo capítulo 13, y solo irle poniendo como en contexto un poquito que las parábolas, así como muchos podríamos creer que son sencillas, también le decía, no las subestime, porque me atrevería a decir que en términos humanos son muy difíciles de entender o casi que imposible, porque requieren esa interpretación espiritual. Y no solo estoy hablando en un sentido emocional, sino de verdad, en un sentido también cognitivo. A veces no se podría comprender si usted no tuviese acceso a toda la demás información que está en las escrituras, ¿verdad? Y por eso es que usted necesita interpretar las parábolas, al igual como cualquier otra parte de la Biblia, conforme a la misma información contenida dentro de las escrituras. Es como que nos deja el Señor hacer nuestro examen con libro abierto, por decirlo de una manera. Entonces, usted encuentra una parábola, va a encontrar símbolos, va a encontrar tipos, figuras, y entonces todas ellas las puede interpretar correctamente. Y a veces, pues la Biblia, como miramos en la reunión anterior, como en la del caso del sembrador, la parábola del sembrador, en la cual Jesús mismo explica exactamente qué era lo que significaba, cosa que le digo, yo nunca hubiese llegado a esa conclusión. Jamás hubiese relacionado que el pájaro, estaba hablando el Señor Jesús de que Satanás era el que tomaba la semilla, o que la semilla era la Biblia. Eso son un montón de detalles que son bien interesantes. Entonces, no tomemos una parábola como algo sencillo, o que ya lo sé, o que ya lo conozco, porque desde ese momento usted estaría limitando la sabiduría que usted estaría recibiendo de parte de Dios. Adelante, familia Orellana. Sí, me llamó la atención lo que dijiste al inicio de la enseñanza, no confundir lo simple con algo que carece de profundidad, pero es cierto porque, bueno, en muchas de las ocasiones, creería yo que en todas, si no me equivoco, después de la parábola se da el significado, pero sin el significado creo que muchos no comprenderíamos qué exactamente. Sí, no, definitivamente. Y yo creería que no es en todas que se da el significado, y eso es lo que lo hace un poco complicado, porque a veces el Señor solo les relata la parábola. A veces el autor pone alguna observación y dice, esto les dijo porque tal y tal cosa, entonces uno ya lo orienta un poco más. O sabemos que alguna parábola, por decir algo, sabemos la parábola que viene a continuación es una parábola que, hablando Jesús del final de los tiempos, por decir algo, pero cuando nosotros la leemos es como final de los tiempos, pero empieza a decir esta cosa y lo haré semejante a otra. Entonces es bien interesante porque son muy profundas, y ya vamos a ver al final, vamos a hacer algunos ejercicios conforme a las parábolas que ustedes quieren que estudiemos o miremos en esta noche. Así es, a simple, sin ver tanto estructuras, que eso ya lo miraríamos el próximo jueves si Dios nos lo permite. Hoy estudiaríamos algunas parábolas de ejemplo, así que ya vaya pensando en algunas si se vienen a su mente, apúntelas y después las buscamos, si el Señor está trayendo parábolas a su mente, porque al final, ya después creo de estas diapositivas, vamos a ver cuáles son esas parábolas, nos vamos a tomar el tiempo de leerlas y vamos a tomar un tiempo para tratar de interpretarlas conforme a la información que ahí tenemos entre todos. Y eso es lo que ya quiero que vayamos viendo, ¿verdad? Que siempre damos gracias a Dios por las personas que Dios pone para liderarnos en cuanto a esto, pero yo quiero que entendamos que el Espíritu Santo que habita en nosotros, habita también en aquellos que han recibido al Señor, y es el Espíritu Santo quien nos da esa luz y nos revela verdaderamente estos preciosos misterios, ¿verdad? Que así le llaman las Escrituras, a misterios a aquellas cosas que están como ocultas o que antes no se sabían con mucha claridad, pero que ahora son reveladas a través del Nuevo Testamento o que continúan ocultas para el mundo, ¿verdad?
el cual ni siquiera sabe el final de los tiempos, pero nosotros, por poner un ejemplo, a través del estudio de estas parábolas, podemos conocer detalles del final de los tiempos, señales antes del fin, podemos conocer de qué es lo que va a suceder en cuanto a términos de escatología, y el mundo lo desconoce en su totalidad. Entonces, son detalles muy importantes. Habiendo dicho esto, quiero que leamos Mateo capítulo 13, del verso 10 al verso 17. Si alguien lo tiene por ahí. Mateo capítulo 13, verso 10 al verso 17. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le ha quitado. Se le quitará. Le será quitado. Le será quitado. Hasta el 17. Ajá. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Amén. Qué precioso. Gracias. Gracias, hermano Joaquín. Wow, ¿qué se les viene a la mente, verdad? Después de haber leído un pasaje tan fuerte, porque yo lo considero así, o sea, realmente es una explicación de por qué el Señor Jesús habla en parábolas, y uno creería que a simple vista, si a uno le preguntaran sin leer las escrituras por qué Jesús hablaba en parábolas, uno creyera que el objetivo sería para explicar con sencillez, ¿verdad?, las verdades de Dios, o para que todos pudiéramos entender, pero la respuesta de él es otra. Sí. Adelante, hermano Norman. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Joseph, hay algo bien interesante en lo que leyó el hermano Joaquín. Dos puntitos. Uno puede ver la duda de los mismos discípulos, ¿por qué estás hablando en parábolas? Ellos tienen la curiosidad. Y la respuesta de Jesús expone 2 puntos. Uno, de que ya había sido profetizado que así sería. El profeta Isaías había hablado de ellos. Y otro, una palabra muy interesante: ellos están engrosados. Wow. Ellos están engrosados de grosura, o sea, como que ellos están llenos de otras cosas, mas no están llenos de Dios. Alguien una vez me dijo: si tú quieres recibir la bendición de Dios, tú tienes que vaciar tu cabeza de las cosas que te preocupan, de las cosas que te afligen, de las cosas del día a día, y llénalas con el conocimiento de Dios y la gracia del Espíritu Santo, y verás los resultados diferentes. Wow. O sea que ellos están, tú ves 2 puntos ahí: una profecía sobre la condición espiritual de la nación, y otra que dice: este pueblo está engrosado. Y ahí está bien interesante ese punto. ¿Engrosados de qué? ¿Llenos de qué? O sea, estaban llenos de un montón de cosas, menos de Dios. Menos de Dios. Wow. Y que es cierto, miren lo que dice el hermano Norman, es ellos, lo que nos está hablando Jesús de la razón de las parábolas,
Es fuerte, hermanos, pero no es para que todo el mundo entienda. No es para que todo el mundo entienda. Eso no es lo que está diciendo. Y eso es algo que a veces nos cuesta a nosotros como digerir a veces. Estas son las porciones de las escrituras que a veces como cristianos nos cuestan digerir, como Jesús les hablaba en parábolas para que ellos no entendieran. Sí, Él lo hacía para que ellos no entendieran, para que muchos no entendieran. Y entonces, miren, Dios es tan soberano que no necesitamos más explicación que esa, ¿verdad? Y hay muchas porciones en las escrituras donde uno podría llegar a cuestionar incluso la justicia de Dios, su amor, su misericordia, etcétera. Y este podría ser una de esas ocasiones en las cuales nosotros pudiésemos llegar a cuestionar al Señor Jesús, porque Él podría dejarlo ahí. No quiero que entiendan y punto, ¿verdad? Sin embargo, en este pasaje Dios se toma el tiempo que no necesitaba hacerlo, pero quiso. Se toma el tiempo de explicarnos por qué Él no quería que las personas entendieran, y el hermano Norman ya lo mencionó, ¿verdad? Yo no quiero que entiendan, verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Entonces, esta es una profecía que había dado Isaías, que ellos teniendo ojos no iban a ver, que ellos teniendo oídos no iban a escuchar, que ellos teniendo un corazón no iban a sentir, teniendo una mente no iban a entender, pudiendo tocar no iban a percibir, y esta profecía estaba cumplida delante de sus ojos, de sus oídos, de todos sus sentidos. Y es fuerte, pero es precisamente la lección que yo quiero traer para nosotros hoy, porque esto no es algo que es para allá, es algo que nos afecta hoy. Es algo que nos afecta hoy. Cuando usted se acerca a las escrituras y cree que usted ya lo sabe, créame, que con sus ojos no va a poder ver aunque lea, con sus oídos no va a poder escuchar aunque escuche, y con su mente no va a poder entender aunque dedique toda su mente a tratar de entender. Porque aquel que cree que todas se las sabe, ya no le va a recibir esa revelación de Dios hasta que nos acerquemos delante del trono de su gracia con humildad, para poder decir, Señor, enséñame, ¿verdad? Enséñame, quiero aprender, ¿verdad? Y nosotros necesitamos continuamente crecer en esa humildad, sobre todo entre más avanzamos en conocimiento de Dios. Es irónico, pero entre más nosotros conocemos de Dios, menos nos podemos confiar a decir que ya sabemos, porque nos va a pasar lo que sucede en muchas ocasiones. Hay personas, imagínese usted que durante 10, 15 o 20 años usted haya crecido creyendo algo que es incorrecto. La única forma de que Dios le va a revelar de que está en algo incorrecto es que usted continuamente esté en humildad diciéndole, Dios, enséñame, 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 ¿verdad? Pero si usted durante toda su vida se cierra y dice que estas cosas así son, porque así son, porque así son, entonces comete el riesgo de que si le enseñaron mal, aprendió mal. Y esto yo lo quiero extender porque si usted creció en una iglesia con sana doctrina, gloria a Dios, ¿verdad? Pero igual no es una actitud correcta. Si usted creció en una iglesia que no tiene sana doctrina, entonces va a crecer con este montón de doctrinas que van a complicar pues nuestra relación con Dios. Y es por eso, con esto yo no me refiero a que todo el tiempo nosotros tenemos que dudar de las verdades de Dios, sino que continuamente, ¿por qué no preguntarnos hoy, ¿de verdad somos salvos por gracia o por obras? Vaya, preguntémonos. Entonces nosotros leemos las escrituras nuevamente desde cero, decir, bueno, quiero aprender de verdad, salvos por gracia. Y a medida que usted estudia, y voy a estudiar de la gracia, y voy a estudiar de las obras, y entonces Dios afirma aún más esa verdad que ya estaba en su corazón. Pero cuando usted dice, por ejemplo, voy a tocar un tema, vaya, Dios hoy ya no habla en sueños, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces usted ya tiene un criterio y su mente ahorita le dijo sí o no. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto?
¿Puede Dios hacer eso? ¿Hay algún versículo donde dice que no lo hace? ¿Que hay de aquel que dice, yo soñé con Dios y me dijo que hiciera esto, que cambiara la Biblia? ¿Que hay de aquel que...? Entonces ya usted viene y entonces entra en ese proceso de humildad y decir, necesito estudiar la Biblia realmente, porque aquí es donde está la verdad sobre la cual usted se va a poder defender, sobre la cual usted va a poder poner sus convicciones. Brevemente le comento que estuve hablando con una persona cuya religión se la comenté a mi amada, pero ahorita ya no recuerdo cómo es. Creo que me dijo que era Bahaí, como del bahaísmo. En mi vida había escuchado esa religión. Y hemos estado hablando y hablando y hablando y me ha llenado de tanta, como me ha retado tanto verdaderamente, porque tengo que encontrar el equilibrio entre reflejar amor y reflejar respeto, pero también llegar a un punto de poder hablar como lo hemos estado haciendo, como de la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, esta persona ha estado creyendo durante toda su vida otras cosas, ¿verdad? Y los que han tenido la oportunidad de poder hablar con personas así, saben que no es algo sencillo, ¿verdad? Que solo llegar y decirle, fíjate que estás equivocado, eso no es así, el universalismo no aplica, o sea, no se puede así. Pero es importante que nosotros continuamente estemos estudiando por eso las escrituras y profundicemos en estas verdades, porque si no, nos va a pasar que Dios nos va a hablar, vas ahí, le dice a mi papá, wow, yo nunca había escuchado eso. Sí, esa es la religión y hoy estuve estudiando sobre ella, porque para ver qué cosas creen, ¿verdad? Y por qué las creen. Y entonces, al final, todo gira, ya lo habíamos mencionado antes, todas religiones que se separan de la verdad de Dios es simplemente porque la Biblia toma un segundo plano o simplemente no existe, ¿verdad? Y es por eso que nosotros hacemos tanto énfasis en estudiar las escrituras, porque en ellas está contenida la verdad absoluta y la verdad total. Y es importante que nosotros pues podamos comprenderlas. No sé si igual habían comentarios antes de que leamos estos 4 puntos que, digamos, podemos extraer de estos versos que acabamos de leer en esta noche. Sí. 2 puntitos que tú tocabas ahorita. Por ejemplo, y es algo que yo le he dicho a mis hermanos, siempre tratando de apegarnos lo más posible a la Biblia para evitar confusiones. Por ejemplo, con estas cuestiones de los sueños que tú dices. Por ejemplo, hay varios puntos de pensamiento. Uno que plantea, por ejemplo, que Dios ya no nos habla por sueños porque nos dio la palabra escrita. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no se veía tanto, pero en el Antiguo Testamento se miraba bastante la intercesión de Dios con sus hijos, sus interacciones a través de sueños. ¿Ok? Pero también tenemos lo que dice, por ejemplo, en Hechos 2, 17, 20, que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo siempre he sido del criterio, y yo le digo a mis hermanos, que en cuanto al mundo espiritual, entendemos y conocemos muchas cosas, pero que sabemos que el Espíritu Santo actúa a su manera y Él tiene el completo control de actuar como Él quiere, así como cuando vemos en la Biblia que dice que Él da el Espíritu Santo a quien Él desea, o sea, Él tiene el albedrío de hacer con la obra todo conforme a lo que Dios desee. Como dice, por ejemplo, que Él escudriña a lo profundo del corazón de Dios y nos lo va a revelar muchas veces a través de su palabra y de alguna otra manera. Muchas veces decimos, bueno, alguien una vez me dijo hermano, mire que yo una vez andaba haciendo algo que no era y una piedra vino y me habló. Una piedra, Leo. Sí, un no cristiano vino y me dijo algo que yo entendía en el momento que venía de Dios. Entonces me quedé así en una pieza viendo y le digo, que tiene razón, hermano. Dios puede hablarle a uno de 1000 maneras diferentes. Una vez le puede hablar a través de la palabra, otra vez va a utilizar tal vez a un inconverso, otra vez puede que Dios envíe a un hermano que le diga a usted algo que tal vez yo he estado orando por eso, pero la respuesta viene de otro lado. O sea,
que dentro del mundo espiritual y de la relación el hombre con Dios hay muchas cosas que desconocemos. Sí. Porque la Biblia nos dice mucho, pero hay otras cosas que no nos cuenta. Y eso es lo hermoso de la relación con Dios, que es un camino como, ¿cómo te diría? Tal vez mis hermanos lo han experimentado, que es un camino que tiene múltiples salidas, donde Dios nos habla de mil maneras. Por ejemplo, escuchamos un pájaro cantar de mañana y sentimos de parte de Dios que el Espíritu nos está hablando, que nos está incitando a alabarle en la mañana. Si los pájaros cantan, porque yo no le canto a él. Y esas cosas de cómo habla. Entonces, es muy hermoso esto. Y como tú dices, es un camino que tiene múltiples formas de ver. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que uno nunca no se puede aburrir. Amén, amén. Definitivamente. Y eso es precisamente, ¿verdad? Y hermano Norman ya hablaba con las escrituras, ¿verdad? Y es precisamente, personalmente yo también pienso de eso, como Él es soberano de hacer cualquier cosa. Nunca he leído un versículo en el cual Dios diga ¿verdad? Que a partir de esta fecha nunca más voy a volver a hablarles, solamente por texto escrito. O sea, yo no pienso eso, pero también pienso que hay muchos charlatanes. Pienso que la mayoría de las personas que dicen Dios me habló, están mintiendo. Pienso que la mayoría de las personas que dicen Dios se me apareció y me dijo, haz esto, y de hecho así es como surgen las religiones falsas. Y entonces volvemos al punto de inicio. ¿Qué pasa si alguien me dice Dios me habló? Y esa era una pregunta que me hacía esta persona. ¿Qué haces tú? Me decía, con una revelación nueva. Entonces yo le decía, revelación nueva. Bueno, no puede haber una revelación en la cual Dios se contradiga de las cosas que Él ya dijo. Por ejemplo, no puede haber algo en lo cual Dios diga, antes era así y ahora es así, ¿verdad? Y bueno, estuvimos hablando y él me decía, pero yo te pregunto con una revelación nueva y no te escucho decir que la aceptarías y que le darías gloria a Dios, que no sé qué, me decía él. Entonces yo le digo, Dios es inmutable, ¿verdad? Y Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Una revelación nueva, más bien me preocupa lo que el apóstol decía en el capítulo 1 de Gálatas. Y aquí voy a cerrar este tema porque nos estamos desviando un poquito. Pero en el capítulo 1 de Gálatas, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo sobre esa revelación nueva? Vamos a leer solamente para que cerremos esta parte sobre esa revelación diferente. Si Dios quisiera en un futuro cambiar el rumbo de lo que nos ha dicho hoy y Él quisiera decir de ahora en adelante, ya no vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces el apóstol Pablo nos dice en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, si alguien viene y dice que Dios se le apareció y le dijo que escribiera otro libro, y entonces ahí surge una nueva religión y se contradice con todo lo que aquí está escrito, lo dicen las escrituras y no lo digo yo, sea anatema. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que al final todo gira en torno a las escrituras, ¿verdad? Todo gira en torno a la Biblia. Esta es como el filtro, ¿verdad? A través de la cual nosotros evaluamos y la Biblia nos manda y nos ordena aprobar cada espíritu, nos dice, ¿verdad? No solo podemos decir amén, ¿verdad? Seríamos necios si a todo lo que escuchamos decimos amén. Eso es ser necio. Si, es que este predicador es famoso y todo el mundo lo escucha, yo también lo voy a escuchar y amén. Necios, porque el Señor nos manda a aprobar cada espíritu, aunque el que predique sea el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, leamos estos 4 puntos para retomar otra vez a lo de las parábolas, pero sí queríamos hacer énfasis en cuán importante es estudiar la Biblia, ¿verdad? O sea, nunca nos vamos a cansar de decirles esto. ¿Quién nos puede leer esos 4 versículos? Ve, esos 4 puntitos que sacamos, uno por uno. Primero el primero. Primero el 1. ¿Ves a quien se anima por ahí? No se han dormido.
Como dice mi tío, están dormidos. Amén. Dice, la parábola es una forma muy específica de enseñar ciertas verdades a aquellos cuyos corazones estaban preparados para recibir el mensaje del evangelio. Por ellas quería vencer la torpeza de los que no estaban listos todavía para recibirlo o no querían recibirlo. Ajá, entonces aquí vemos algo claro. Y dice que la parábola, el Señor Jesús, pues él lo decía, lo utilizaba pues también para poder facilitar la enseñanza de aquel que estaba queriendo escuchar, y porque ellos incluso se distinguían, como vemos en estos ejemplos, porque se le acercaban y le decían qué quería decir, o preguntaban, ¿por qué le dijiste esto? ¿O qué significaba esto? Pero también el que decía, yo ya me lo sé todo, este Jesús, ¿quién es que me va a venir a enseñar? Entonces, después de escuchar la parábola, la escuchaban, no entendían nada, pero sus corazones engrosados no preguntaban qué significaba. Sus corazones, que todos lo sabían y que eran más listos que el de todos, se iban, ¿verdad? Usted se ha fijado en la escuela que así pasa, el que más pregunta generalmente es el que más aprende. El que le da pena o no pregunta o no quiere saber qué significan las cosas, después anda uno preguntando. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Y esto no es que aplique una regla literal en la escuela, pero sí aplica con respecto a nuestras enseñanzas con Jesús, ¿verdad? Si usted no entiende algo y no pregunta a Él, cuando usted está leyendo un texto y no lo entiende, pregúntele, Señor, ¿qué significa? ¿Verdad? El Espíritu Santo está con usted. Usted puede preguntarle, Señor, ¿qué significa este pasaje? Revélame qué quieres enseñarme hoy. ¿Qué quieres que yo aplique a mi vida? ¿Qué quieres que yo enseñe a otros? ¿Qué quieres decir con lo que está acá? No entiendo. No entiendo por qué mencionaste esto, ¿verdad? Y le prometo que Él le va a revelar esa verdad. Pero usted tiene que desearla y tiene que tener la humildad para poder preguntar. Punto número 2. Punto número 2. Dice, la forma enigmática de la parábola era capaz de despertar a sus oyentes o provocarlos para que más tarde meditaran en ella y recibieran su mensaje. Amén. 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 No sé si a ustedes les ha pasado. Yo cometo mucho ese error y estoy tratando de mejorar un poquito la forma en la que comparto, por ejemplo, la palabra de Dios. A veces estoy hablando tanto de que aquí, que esta palabra, que el griego decía esto, que lo otro, que este verso, el punto número 1 y el bosquejo, que digamos hoy es un ejemplo de esta enseñanza. En más de algún momento usted pudo haberse perdido así porque es cansado para la mente, con poder retener todo lo que a veces uno está diciendo y después de estas cosas y estamos leyendo y hablando y desglosando, y entonces es cansado para la mente y entonces uno se distrae un poquito porque digamos que el cerebro busca como ese descanso de tanta información, como le digo, como por ejemplo pudo haberle pasado en este mismo jueves. Entonces yo estoy tratando o me he propuesto delante de Dios como procurar aprender este tipo de enseñanza de Él. Y nosotros lo que vemos en el punto 2 es que Él enseñaba la verdad de una forma tan bonita y el mensaje era tan precioso y a la vez era, en cierto sentido, es más fácil que usted se acuerde de una historia a que se acuerde de cómo se escribe una palabra griega, ¿verdad? Entonces, cuando él enseñaba a través de estas historias, la historia era más fácil que quedara en la mente. Y si usted desconocía su significado, pero quería conocerlo, era muy probable que usted continuara meditando en esa historia, ¿verdad? Y esa historia, pues, el objetivo era que finalmente pudiera llevarlo a que usted preguntara al maestro como qué significaba, ¿verdad? Algo que nosotros al día de hoy todavía podemos hacer, despierta en sus oyentes y los provoca a que mediten en ella y así finalmente poder recibir el mensaje. Sí me gusta mucho este tipo de enseñanza. No me gusta mucho
Solo decir, por ejemplo, imagina que usted va a enseñarle las tablas de multiplicar a unos niños. Entonces, es más bonito como que ellos se esfuercen en buscar la respuesta, ¿verdad? Multiplicar y no siempre estar poniendo la respuesta, ¿no? Los maestros dejan, por ejemplo, 30 por 97, ¿cuánto es? No dicen la respuesta inmediatamente, sino que ¿qué es lo que ocupa? Que el alumno medite y estudie y se ponga a multiplicar y diga, ¿pero por qué? Y entonces cuando saca la respuesta ya se acerca al maestro y le pregunta si es. Entonces, no, porque multiplicó porque hizo eso. Ah, dice, entonces esa es una forma muy bonita de aprender, que es el objetivo de los jueves, pero que a mi gusto no se logra ni por cerca, porque requiere una dinámica un poquito más participativa, poder hacer un poco más de preguntas y poder que hagamos un poco más de ejercicios. Es en parte culpa de ambos lados, ¿verdad? Tanto el que da la enseñanza como el que la recibe, pero el objetivo es que este tipo de enseñanzas generen y provoquen en el alumno o en el oyente ese deseo de querer ir y decir, mañana voy a empezar a estudiar todas las parábolas, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en nombre de Cristo, pues que podamos ir mejorando con cada jueves ambas partes. El punto número 3. La claridad de muchas parábolas serviría para convencer a algunos a pesar de su ceguera y rebeldías espirituales. Los que siguieran en ellas estarían sin excusa delante de Dios. Y entonces aquí vemos otra cosa, ¿verdad? Que es muy importante, porque las parábolas, ahí es lo que decíamos, al ser sencillas, digamos que podríamos decir que también eran claras, pero la profundidad era tanta que realmente, como dice el texto, la profecía, ellos no iban a entender. Las personas que no querían entender no iban a entender, pero también no iban a poder decir yo nunca escuché. Y ahí es donde se vuelve este tema tan fuerte, porque es como que Jesús dice, sí les dije, pero no entendieron. Entonces ellos no pueden decir, a mí nunca nadie me predicó, ¿verdad? Y al igual, como hemos estado leyendo en el libro de Romanos, igual no es como que necesitaban esta parábola, porque nadie tiene excusa delante de Dios. Lo dice el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Nadie tiene excusa delante de Dios, pero estas parábolas nos acusan aún más. Cuando nosotros recibimos más Biblia, más domingo, más jueves, más martes, más enseñanzas, y no actuamos conforme a las escrituras, la ley o las enseñanzas que deberían de ser una bendición para nosotros, cuando nosotros no actuamos de acorde o no recibimos la palabra, esta ley que estaba diseñada, esta escritura que estaba diseñada para liberarnos, más bien se convierte en un testigo que en el día final va a terminar condenándonos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también en el libro de Romanos, como aquello en lo cual nosotros nos apoyábamos supuestamente en el estudio de la Biblia, y eso aplica para nosotros, para los que somos desobedientes a las escrituras. Cada domingo, cada palabra que escuchamos y no aplicamos o no le pedimos a Dios que nos enseñe, lejos de ser una directa bendición, se vuelve en algo que nos juega en contra, porque ya no podemos decir delante de Dios que nunca escuchamos o que no conocíamos quién nos podía ayudar, ¿verdad? Y entonces es muy importante que continuamente le estemos pidiendo a Dios que nos ayude a poder aplicar todas estas cosas que nosotros estamos aprendiendo. Y el punto número 4 dice, el carácter oscuro de la palabra serviría también para ocultar ciertas enseñanzas sobre el reino de Dios a sus enemigos, los cuales iban a crucificarlo más tarde. Era lo que prácticamente lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Esa parte de carácter oscuro, les soy sincero que no fue directamente algo que yo escribí, y creo que no lo hubiese puesto en esas palabras. Pero sí, digamos que si se refiere a como a esta parte que no está muy clara, ¿verdad? Esa parte que no está completamente clara de la parábola,
servía también para que fuera oculto esta enseñanza o esta verdad a las personas que, como ya mencionamos, iban a terminar crucificándolo. Entonces, eso nos lleva a este punto. Quiere que leamos alguna parábola que ha venido a su mente en este momento, y si no, pues aquí se acaba esta enseñanza. Pero ahí parece que Aaroncito tiene la mano levantada. Vamos a ver. Sí, acerca de las parábolas que podemos estudiar, pues, ay, no sé cómo se llama bueno, cuál es la cita bíblica, pero es la de el perdón de una deuda con unos denarios y, ay, no sé si... Vamos a ver. Yo aquí tengo una lista en esta Biblia de unas parábolas. Entonces, si querés buscar Lucas 7:41, tal vez es esa. Y si no, tal vez alguien por ahí de nuestros hermanos, si recuerda. Pero puede ser que sea esa, Lucas 7:41 al 43. No sé si será esa, ¿no? Miremosla a ver. A ver, sí, esa es, exacto. Vaya, pues. Entonces, léela para nosotros y vamos a ver quién de nuestros hermanos se anima a tratar de ver qué es lo que dicen las escrituras. Ok, entonces dice, entonces Jesús, a ver, 41, ¿verdad? 7:41. Sí. Ok, entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a otra. Sin embargo, ninguna se las pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y se les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira, esta mujer está rodeada aquí. Cuando entré a tu casa, tú no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en el que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me mostró tanto amor. Pero una persona quien le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow, qué bonito. Creería que no era esta la que decías, ¿verdad? Sí, Pero no era esa. no era esa, y ya la vamos a buscar. Pero gracias a Dios que pudimos llegar a esta, porque esta es muy preciosa. Digamos que la parábola específicamente solo son el verso 41 y el verso 42, ¿verdad? Y no teniendo con qué pagar, perdón, ambos. Di pues, cuando ya Jesús dice, di pues, ¿cuál de ellos te amará más? En el verso 42, ahí se acabó la parábola. Directamente la parábola es, un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, básicamente eso es la parábola. Y luego viene la explicación que fue todo lo que Aarón nos leyó. Entonces, aquí nosotros vemos, tal como mirábamos en aquel gráfico de la parábola al inicio, ustedes se recordarán un contraste de esta historia que pudo haber sido una historia real, no necesariamente es una historia real, pero sí es una historia común. Y entonces eso es lo que hace ese contraste con una realidad de lo que estaba pasando. Aquí, digamos que Jesús estaba incluso representando a este Simón, que no era Simón Pedro. A este Simón, el Señor Jesús lo estaba representando con aquel al que se le perdonó poco. Y a la mujer que había llenado sus pies y todo de perfume,
la estaba representando como aquel al que se le perdonó más. ¿Hay alguien que tenga algún comentario de esta parábola? Solo como para que vayamos viendo una introducción a las mismas. Pero mientras voy buscando. Entonces, Aarón, la otra que decías era la de, vamos a ver, la del hombre malo que se le perdonó mucho a él y que después el Señor le dijo, por tanto, a ti te mandaré a la cárcel también. No sé si es esa. Bueno, que era que le perdonaban una deuda y al momento de que él tenía que perdonar una deuda, no la perdonó. Ajá, ajá. Esa es buena, sí. Vamos a ver, anda leyendo Mateo 18, solo 18:23, a ver si es esa. Y si alguien sabe exactamente dónde está, agradeceríamos mucho. Creo que es Mateo 18 del 21 al 35. ¿Verdad? Sí. Podría ser esa. A ver si es esa, Aroncito. Déjenme ver, a ver. Voy a ver. Sí, esa es. Creería yo que Hermano, Sí, es mande. los dos deudores. Los dos deudores, ¿verdad? Sí, del Mateo 18:23. Al 35, ajá. Gracias, hermano Joaquín, gracias, mamá. Ah, no, Esa era, no, ¿verdad? no, ese es de los talentos que les dio talento. Ajá. Ajá, sí, ese es el 20. Mateo Esa es 18:23. del 23 al 35, esa es. Sí. Ah, perfecto. Aarón, Del confirmado, ¿verdad? 23. confirmado. Sí. 23. Del Vaya, 23. pues. ¿La van a leer ahí, familia Rodríguez? Ordones. Ah, ok. A ver si es esa, Aroncito. Sí, ya, esa es, ya dije. Por Confirmado. lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, dice el 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aleluya. Amén. Wow. No sé si alguien quiere tratar de comentar un poquito de lo que viene a su mente a través de la guía del Espíritu Santo sobre el significado, ¿verdad? Que básicamente nosotros lo vemos en el verso 35, como por decirlo algo, la explicación, pero en sí los detalles que nosotros encontramos acá que se aplican obviamente a nosotros. A modo como de ejercicio, como les decía en un inicio, ¿quién le gustaría como tratar de hacer algún comentario sobre lo leído? No tengan miedo, ¿verdad? Yo sé que a veces da como pena, pero
A ver. No, lo primero que se me viene a la mente es que muchas veces esa persona que no perdonó, pues nos caracteriza de manera casi idéntica, pues. Y siendo perdonados por el Señor, tanto que Él nos ha perdonado, e incluso otras personas, no poder perdonar de esa misma manera, esa falta de empatía con las otras personas que también nos puede caracterizar muchas veces. Me parece ¿Mm? ¿Bastante? Sí, bastante, sí, bastante similar. sí, Bueno, súper. encontramos por acá también un comentario que nos llamó bastante la atención, A que ver. dice, sí, cuando nuestra falta de perdón es evidente en nosotros, nos olvidamos de reflexionar que 1000 veces más dañinos a nuestra alma y espíritu es el no perdonar, que el aparente castigo que ilusamente creemos que infringimos contra aquellos que nos dañaron. Sí, y miren qué interesante, pues lo que mencionábamos ahora, lo que mencionaba Aarón, porque eh, verdaderamente que esto lo está haciendo para nosotros. Miremos un poquito el contexto y todo esto estamos viendo solo como de una manera empírica cómo estudiar una parábola, viendo las cosas que están a su alrededor. Algo que ya lo vamos a ver en mejor detalles las próximas clases, pero así como a modo de introducción, que es toda esta lección, este día es una introducción, siempre es necesario ver todo lo que está sucediendo alrededor de la parábola. Y algo de lo que está sucediendo alrededor de la parábola es el verso 21, que normalmente lo que está anterior a que Jesús cuente una parábola es la razón que llevó al Señor a contar la misma. Entonces, en este caso, dice el verso 21, que se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Eso le digo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego continúa, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y nos cuenta todo esto. Entonces, estamos viendo primero que quien le está preguntando en este caso es Pedro, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos está refiriendo esta preciosa enseñanza acerca de las parábolas. Ahora, cuando nosotros no perdonamos, y lo podemos interpretar de la parábola, cuando nosotros no perdonamos a otras personas sus ofensas, estamos cometiendo pecado, ¿verdad? Porque es un pecado no perdonar a otras personas. Es un pecado no perdonar a otras personas. Es tan grande el pecado porque Él nos dice, siervo malo, a ti toda la deuda te pagué y tú has decidido no perdonar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros cometemos pecado, automáticamente nos volvemos en un estado de pecado delante de Dios, ¿verdad? En el sentido que cuando nosotros cometemos pecado y ese pecado está siempre delante de Dios, necesitamos confesarlo y necesitamos pedirle perdón a Dios. Pero si vivimos nuestra vida con el pecado, entonces nuestra relación con Dios se deteriora. Hablo a cristianos en este momento. Una persona que es cristiana y comete pecado, en ese momento se daña su relación con Dios, ¿verdad? No va a perder su salvación. Si es un verdadero cristiano, no pierde su salvación, pero su relación, su intimidad con Dios por causa del pecado genera y crea una montaña que le separa de Dios. Y entonces nosotros aquí vemos todo este contexto. Y entonces el Señor no le agrada que nosotros, habiendo sido perdonados, de gracia recibimos, no demos también de gracia, que hemos recibido misericordia y no demos misericordia. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, casi es, cuando nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, queriendo nosotros hacer algo como justo, que este no merece perdón, lo que ganamos es un doble impacto negativo. Uno, el Señor, que es la mayor consecuencia, creamos esa barrera entre Dios y nosotros por causa del pecado. Y dos, la persona a la que le estamos reteniendo el pecado, le estamos reteniendo el perdón,
ahora vive acá, vive en nuestro corazón y desde ahí empieza a esparcirse como veneno esa amargura en contra de esa persona. Esa amargura que cada vez va a ir creciendo más y más y más y más y va a deteriorar nuestro corazón a tal punto que va a afectar incluso nuestras relaciones con otros. Por ejemplo, si yo estoy hablando con Aarón, hey Aarón, ¿cómo estás? Y tal cosa, y Aarón me habla de esa persona, ¡puf! Tocó una parte de amargura de mi corazón y entonces yo también me empiezo a molestar con él en ese momento. Porque él ha traído un tema sensible, un tema que está sucio en mi corazón. Entonces, yo prácticamente estoy viviendo en una cárcel dentro de mí mismo. Y entonces llego a ese punto en el cual necesito de verdad perdonar a mi hermano. Necesito pedirle perdón a Dios una vez más por este pecado que hay en mi corazón. Y ese solo es como lo que les acabo de decir, es nada de todo lo que podemos extraerle a esta preciosa parábola. Pues el tiempo ya se nos acabó, nos ha alcanzado un poco. Igual si hubiese alguien que tuviera algún comentario final o si quería que podríamos leer una última parábola, si alguien la quería leer y la dejamos así como de meditación para la próxima clase, si hubiese alguien que quería compartir algo. Hermano, yo quería leer la parábola de los labradores malvados, pero mejor dejémosla para la próxima, porque es la pero ¿cuál es? ¿Cuál Marcos es? 12, del 1 al 12. Marcos 12, del 1 al 12. Con esa vamos a empezar la siguiente enseñanza, Correcto. si Dios nos lo permite. Y creo que vi otro micrófono. Era yo. La verdad, solo comentar un poco de la parábola, ¿verdad? Que Dios es tan sabio, ¿verdad? Y tan grande a la vez en misericordia, porque Él ha tenido, como bien dice usted, de nosotros primero, ¿verdad? Él ha tenido de nosotros misericordia. Y me gusta que, pensando también en el mundo entero, ¿por qué existen las guerras? Las guerras es precisamente por eso, porque no hay perdón, ¿verdad? En el mundo. Y las personas, cuando no hay perdón, considero yo, ¿verdad? Es una opinión personal, lo que necesitan es demostrar que su ego se vuelva más grande o su orgullo. Entonces no perdonan o no perdonamos, ¿verdad? Porque quizás pasa algunas veces. Sí. Pero Dios nos advierte que si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos va a poder perdonar, ¿verdad? Y eso hay que tener mucho cuidado, como bien dice usted. Yo voy todos los días y empiezo una oración y digo, Señor, perdone mis pecados, pero alguna vez me pongo a pensar, ¿cuál es ese pecado? ¿No será un pecado grande el que yo no he logrado perdonar a alguien? El que la persona que me ofendió, que me bofeteó, que habló, que hizo todo, a mí yo dije, sí, te perdono, pero en mi corazón todavía está ese, a veces es odio, es feo, Sí. pero a veces hay odio. Se esparce. Sí, inclusive yo he platicado o conocido casos que hay hasta deseos de venganza, como me la hizo, se la voy a hacer. Entonces, nosotros no debemos de olvidar que nosotros somos deudores. Nosotros somos deudores de ese sacrificio que ha hecho Jesucristo en esa cruz y nos ha perdonado y nos ha librado del infierno. Aparte de eso, lo otro que yo quería comentar es que al perdonar, nosotros estamos poniendo el segundo mandamiento, hermanos. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Imagínense, de perdonar a mi prójimo, de amarlo como a mí mismo. Nosotros mismos. Y entonces debemos de tener mucho cuidado sin importar. Es algo que hay que practicar porque no es nada fácil. Fácil es amar al que me ama, pero amar a aquel que me ha hecho daño, aquel que me ha ofendido. Mire, hay que estar sacudiendo la cabeza o sencillamente. A mí me ha funcionado, por ejemplo, cuando yo me he sentido herida, ofendida, el analizar quién es la persona. Y generalmente la persona que
quizás me ha hecho sentir mal o me ofendió, es una persona que no conoce del Señor. Entonces, eso nos debe de mover más bien a misericordia, porque Claro. nosotros fuéramos peores, nosotros nos vemos diferentes porque es Cristo en nosotros, pero el que no tiene, el que no ha conocido, por eso actúa así. Entonces nosotros más bien nos debe de mover esa misericordia, que él actúa o ella actúa de esa manera, porque no conoce al Dios de misericordia, el Dios perdonador, el Dios que da todo, solamente. No, excelente comentario, y así pasa, ¿verdad? Que a veces como cristianos nos enojamos por el comportamiento de los servidores públicos, la gente que nos atiende, ¿verdad? Los meseros a veces, o sea, uno se enoja con todo el mundo, con el taxista, que el otro, y a veces se nos olvida que esas personas no han recibido, muchos de ellos, la gracia de Dios, y se supone que nosotros sí. Y por ende, nosotros somos los que tenemos que ir haciendo esa diferencia, ese, ese efecto dominó, que podamos reflejar el carácter de Cristo. Y sí, definitivamente hay un error en cuanto a esto del perdón, y es que creemos que es un sentimiento, ¿verdad? Y no lo es una decisión, ¿verdad? Y es un mandato de Dios, de poder perdonar a otros. Y no solo es un mandato como casual, digamos, o un mandato que a veces nosotros creemos que no nos afecta exageradamente horrible, hermanos, horrible en nuestra vida, por el simple hecho de la cuñita que tiene abajo, de cuando nos rehusamos a perdonar, y lo mencionó mi mamá, porque si no perdonáis a otros sus ofensas, dice la Biblia, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y eso es algo que nosotros no podemos pasar por alto, se nos olvida. Y nos gusta estar peleando con la gente, nos gusta estar enojados, nos gusta encendernos en nuestro propio orgullo. Pero la Biblia dice, bueno, seguí. Pero entre más sigas sin perdonar, tampoco tu Padre va a perdonar esas ofensas. Y después uno dice, ¿por qué yo siento que Dios no me escucha? No lo siento cerca. Son esas cosas las que nos separan de Dios. Y tal como ustedes lo dicen ahí, se sufre más. Cuando uno no perdona, se sufre definitivamente más. Entonces, es parte de esto, ¿verdad? Ser obedientes a las escrituras en todo. Hermano Joaquín me dice nuevamente, perdón, que no lo pude anotar, la parábola que nos decía. San Marcos 12, del 1 al 12. Que puse en Mateo 12, del 1 al 12. Ok, Marcos. Gracias. Entonces, amados, esto sería todo, excepto que hubiese un comentario final antes de hacer la oración, de despedirnos en esta maravillosa noche que Dios nos ha regalado. Bueno, habiendo terminado esta lección, ahí donde están, acompáñenos a orar, cerremos nuestros ojos, le decimos, Padre, te agradecemos por un día más que nos permitiste pues llegar casi ya al final en esta noche. Te agradecemos por cada palabra que se habló, que proviene de ti. Te agradecemos por cada cosa que se dijo. Ayúdanos a seguir creciendo en tu gracia, en tu conocimiento. No es nuestro objetivo solamente, como lo decimos, llenarnos la cabeza o la mente de conocimiento, sino poder aplicarlas, Señor. Cosas tan sencillas como que ya sabemos la importancia del perdonar y no lo hacemos, ¿verdad? Cuánto más cosas más profundas que tú nos has de revelar. Ayúdanos a poder vivir en obediencia, ayúdanos a que tu palabra sea nuestra guía, que sea la razón de nuestra existencia, obedecerte, ¿verdad? Y seguir tus caminos, aprender lo que tú nos quieres decir. Guarda el sueño reparador de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, cada una de las personas, nuestros amigos que se han estado conectando. Les damos, Señor, pedimos una bendición especial para cada uno de nosotros, y que nos permitas tener un sueño profundo en el cual podamos reponer fuerzas y energías. Te pedimos que sigas sanando al que está enfermo en nombre de Jesús.
Te pedimos que sigas poniendo en nuestros corazones el deseo de aprender más de ti. Te pedimos que nos proveas, Señor, todas las cosas que nos hacen falta como siempre lo has hecho. Que nos sigas dando más esa pasión y deseo de estar en tu presencia y de buscar tu rostro. Ayúdanos a poder ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a poder cumplir con nuestros ministerios, a poder servirte de la manera en que te agrada. Ayúdanos a no enterrar los dones y talentos hasta que tú regreses, sino a multiplicarlos para tu gloria santa y alcanzar más personas para Cristo, ser instrumentos tuyos para llegar a otras personas. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén, familia. Entonces, que el Señor les continúe bendiciendo y estamos despedidos. Dios les bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, iglesia. Buenas noches, iglesia. Amén, Buenas hermanos. noches. Bendiciones. Feliz noche. No, Señor les bendiga a todos. Feliz descanso. Feliz noche, saludos a todos. Amén. Amén, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, iglesia amada.